Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Psycho Geek, conducido por los más ñoños y su especializada mirada de cómic, cine y mundo gamer en Psycho Geek. Hola. Comenzamos un nuevo capítulo en esta tarde calurosa de día viernes, cuando son exactamente las 4, según mi reloj, 4 de la tarde y 50 minutos. Bien malo mi reloj, tengo que cambiarlo. Porque son las 5. ¿Son las 5 en punto? Sí. Pero mejor, pues. Yo tengo adelantado 2 minutos. Sí, está bien, son las 5 en punto. Sí. Yo tengo adelantado 2 minutos, o sea, peor. Yo tengo la hora exacta. Hora exacta. Son las 5 en punto. 5 en punto. Hay gente que hace eso de tener un reloj siempre minutos atrasado para llegar antes a todos lados. Sí. Cuando en el auto mi mamá siempre tiene como 6 minutos tarde. Una hora antes. Pero igual uno se asusta y de repente se sube y es como, oh, voy muy tarde o voy muy temprano. No sé, como que es raro tener eso. Pero sirve para llegar temprano. Sí. Sirve. Y bueno, otro capítulo de Psycho Geek, un clásico, retomamos el clásico de los viernes de cine. Sí. Y antes de comenzar, me presento, mi nombre es Hernán Godoy, me acompaña como siempre Diego Duarte con un poco de jet lag, Sí, no acostumbrado a las luces de... Aún no me acostumbro a la zona horaria de Psycho Geek. al nuevo horario. Pero aquí estamos. También Álvaro Guerrero, a mi izquierda. Siempre a tu izquierda. Y por supuesto, a mí siempre a mi izquierda. Y por supuesto, el invitado estelar de lujo, el experto en cine, el señor Francisco Barrios. Bravo. ¿Qué? Perdón. Perdón. Espera. ¿Cómo se llama nuestro invitado? Francisco Bravo. Berríos. Me confundí de letra. Era ya el jet lag. Mira, Francisco nomás, sí, no me enojo. Ya, Francisco. Pancho. Pancho. Oye, antes de comenzar, el capítulo pasado hablamos de los roles de los medios de comunicación. Ya. Si lo han escuchado, lo pueden escuchar en la página de Facebook, en Spotify lo pueden Está en escuchar. todos lados. Nos acompañó Matías Quesada, estudiante de periodismo. Y ayer y hoy nos regalaron otra joyita Canal 13 ¿Qué pasó? de medios de comunicación, donde usaron una práctica que ya no es primera vez que la usan, pero en estos momentos como que te sorprende que sigan intentando hacerlo, pensando que va a pasar piola. Es usar una imagen de un caso anterior y ponerlo en estos tiempos. Era un allanamiento de un departamento que decían que era el vecino de La Hormida o de... no sé, estoy seguro. De La Hormida. Sí, de La Hormida. De La Hormida. Y entraban diciendo que era para entrar a robar, confiscar material robado. Y era un video de un operativo policial de el año pasado. El año pasado, sí. Entonces, ya tuvimos Qué el bajeza. antecedente de TVN haciendo una edición Piromaníaca de edición. irrisoria. O sea, causa como entre indignación, risa y pena ver que en verdad un periodismo, o sea, un periodista y un canal que como vimos tenía la obligación de informar, entretener y educar, se dedique finalmente netamente a mentir. Y continúan haciéndolo. Eso debería ser penado por la ley ya incluso, como que modificar la información o una noticia Es grave, es gravísimo. es gravísimo. Pero ¿quién es ley en estos tiempos? Sí, pues, ese es el Exacto. problema. El que imparte la ley. Y con respecto a la comunicación también, nosotros no queríamos dejar de lado también hacer un comentario. Ha habido muchos problemas en esta semana, sobre todo con qué información uno comparte, qué información es censurada, qué información es restringida. Y por lo mismo nosotros intentamos hacer ese programa la semana pasada, o sea, el lunes, y decidimos volver a hacer programas contingentes. Y pasamos un susto porque pensamos que nos estaban restringiendo información porque hay un enredo en este momento con las redes relacionadas a las de la radio también. Y es terrible estar empezando en el 2019 en una democracia, sobre todo en el 2019 donde la información es de las cosas más importantes, donde la comunicación es tan fácil, donde la libre expresión debiese ser algo asegurado. Estar en este momento como medio de comunicación, por pequeño que seamos nosotros o por humildes que sea,
tener que empezar en un momento, como pensar, ¿tengo que decir eso? ¿Prefiero decirlo o me lo guardo para no correr riesgo? En lo personal nosotros nos pegamos un susto, pero finalmente vamos a seguir entregando información o compartiendo lo que nosotros pensamos que es necesario o que tiene que decirse o que compartamos, porque no debiésemos en el 2019 estar temiendo a qué se va a compartir, no por represalias, pero porque te cierren un medio de comunicación Claro. o te censuran una cuestión. Me parece como absurdo en los tiempos que estamos. Un retroceso. Un retroceso, de verdad. Si me permiten Sí. decir algo Por supuesto. al respecto, Por favor. es básicamente pegarse un ladrillazo con la realidad de que tras esta cubierta de modernidad y nuevas tecnologías, al final cómo se maneja todo sigue siendo en manos de las mismas personas de hace muchos años atrás, de la misma Sí. élite. Entonces, en ese sentido, sigue pasando lo que sigue pasando y lo que ha pasado siempre, en donde periodistas en todas las épocas han sido censurados por decir lo que a algunos no les conviene que se diga. ¿Cachai? Entonces, y ha sido retratado en millones de películas, en millones de cómics, en millones de libros, ¿cachai? En donde se piensa que se llega a una era en donde la libre expresión es tal, pero te das cuenta que los medios siguen siendo manejados por los mismos. Así es. Y por eso es tan valorable lo que ha estado pasando en redes sociales últimamente, en donde te das cuenta de que ahí, con la gente compartiendo la información in situ, es donde realmente uno puede dar cuenta de realmente lo que está pasando y tener, entre comillas, una mirada un poco más objetiva o poder tener una reflexión un poco más fidedigna de lo que está pasando. De hecho, es cosa de hacer el ejercicio un poco de sintonizar cualquier canal de televisión nacional, o Sí. sea, a esta hora, incluso a esta hora, porque todos estos días que se ha conglomerado bastante cantidad de personas en Plaza Dignidad, Canal 13 se dedicó a dar teleseries, Mega a dar teleseries, el 7 a dar teleseries y el Chilevisión, que es como el único que lo mencionábamos incluso que se salvaba un poco de esto, estaba dando un programa de Jean-Philippe donde hablaban sobre las pymes. Y hacían pequeños cameos a lo que estaba sucediendo en Plaza Dignidad. Pero nada más. O sea, Esa normalidad que nos están imponiendo Claro. de a poquito. Y bueno, hablando de la Plaza Dignidad que dice Diego, aquí estamos viendo imágenes en vivo de la galería Cima, que se ve que están las fuerzas policiales, por supuesto, resguardando el sector. resguardando o amedrentando a las Amedrentando personas que también, se tratan sí. de acercar Claro. al centro. Sí. Pero Lamentable. mira, desde el sector de Parque Bustamante, si se puede apreciar Sí. en la cámara, se está viendo que ya se está una multitud acercando. Creo que Carabineros ya no los detuvo, se están Sí. replegando un poquito. Bueno, sí, Ahora- es raro vivir en esta sensación Sí. donde tenemos como una falsa sensación de libre Sí. expresión y libre comunicación. Pero dentro de nuestra pequeña trinchera, como dijo en algún momento Hernán, nuestro pequeño medio de comunicación, abordamos estos temas desde lo que podemos aportar nosotros de Psycho Geek, y en Nada. este caso, Nada. Desde nuestro oasis. No sabemos nada. claro, volvemos a la programación de los viernes de cine con una temática Acorde a los tiempos. acorde a los tiempos. Sí. Hoy nos tocaba... Justo y necesario. Justo y necesario. Películas, series y documentales chilenos con un toque, un fuerte enfoque de Crítica social. Antes de eso quiero hacer una Sí, especie sí. de introducción porque un poco a explicar desde el punto de vista en que voy a hablar de estas producciones audiovisuales. Y es que en un sentido como más personal, para mí voy a hablar de forma como aparte entre lo que es lo cinematográfico en cuanto a estas películas, series y documentales, y en cuanto a lo que es de lo que se trata, al guión o al mensaje que entregan. Porque en el caso del cine, como que el lenguaje que es propio del cine es el lenguaje de la fotografía en movimiento. Ujú. Y por ende, todo lo que está aparte de eso, todo lo que no es fotografía, no es cinematografía, no es iluminación, ya sea guión, efectos especiales, etcétera, etcétera, es ajeno al cine. Como que se le puso mucho después. Y
en ese sentido como que voy a hacer una separación en lo que voy a hablar un poco de lo que es cinematográficamente la película, serie o documental y hablar de lo que se trata y cuál es su contenido. ¿Mm? Maravilloso. Eso un poco. Maravilloso. Démosle nomás entonces, le comencemos damos- con la primera. Sí. Quiero empezar con la que para mí es la mejor película del cine chileno. ¿Para ti? Para mí. ¿Para ti? ¿La mejor película? El Chacal de Nahuel Toro. Ya. El Chacal de Nahuel Toro es una película, Miguel Litín, si no me equivoco. Sí, Ya. Miguel Litín. Dirigida por Miguel Litín y es una película que tiene un poco de... es una película que tiene un poco de un estilo medio... como industrial, ¿cachai? Como una cosa muy muy cruda, a eso me refiero, que toma el caso real de una persona que siempre fue un marginado social, que iba de trabajo en trabajo, habitando como en pueblos campesinos, y que en una borrachera mata a su, entre comillas, esposa y a su niñita. Y él, sin un poco darse mucha cuenta de lo que había hecho, porque vivía en un estado de enajenación tal, con muy poca educación, muy poco acceso a todo, Muy alienado de lo Muy que es alienado de todo. la humanidad y la sociedad. y normal. claro, con un gran problema de alcohol y todo, y comete este acto terrible, y es encarcelado y es enjuiciado y es sentenciado a la muerte, a fusilamiento. Y en ese sentido la película habla de cómo lo que uno llama delincuencia al final tiene un origen que es un problema social. De hecho, muchas de las películas y series que vamos a hablar hoy en día hablan de ese tema, que al final uno puede juzgar a la persona y se hizo en la época así diciendo, oye, se puso el apodo del Chacal de Nahuel Toro por lo mismo, porque para la gente era un monstruo. Sin embargo, lo que muestra esta película es que el tipo, mientras el periodo en que pasó en la cárcel, él pudo, entre comillas, como rehabilitarse y darse cuenta de lo que hizo. Y eso es súper importante, cuando el tipo se da cuenta de que cometió un asesinato y que cometió un acto terrible, como que le están dando parte de la humanidad que la sociedad no le Así es. permitió cuando estaba en libertad. Finalmente él en la cárcel lo conoce, o sea, desarrolla su lado humano y como en sociedad que no había desarrollado en la vida fuera de la cárcel. O sea, Claro. es rehabilitado, entre comillas, en la cárcel para después ser fusilado. Fusilado. Yo conversaba ayer de esta película con otra persona y me decía que esta película era más como de redención. Como que caía como en el vicio de todas las películas de Crónica Roja, que era como, no sé, el homicida, por ejemplo, en este caso, era como... La sociedad era culpable porque el homicida fue así, ¿cachai? No era como, no sé, como que se iba como para ese lado. O sea, estábamos intercambiando opiniones, pero... No sé si es tan así. Creo que queda súper claro y queda súper patente en que muestran mucho el cambio del personaje. Desde lo que era antes de entrar en la cárcel y lo que fue después y el cómo se expresa y de hecho muestran como una recreación de la entrevista que Claro. le hacen. Y el tipo como que dice, el tipo se da cuenta de lo que había hecho y está súper arrepentido. Y aún así lo fusilan. Pero yo me ¿Cachai? pregunto, ¿eso será o fue producto de un castigo que le quisieron imponer? Porque el tipo Debe ser puede, el castigo más cruel que uno puede claro, imaginar. hacerte del darte cuenta. O sea, en otros casos tal vez no sería un castigo, pero por una persona que... Porque fácilmente lo puedes haber condenado, fusilado y termina ahí. Claro, po. Pero hacerlo darte cuenta, así, y irte como con la pena y la culpa, es como... el impacto psicológico Ya, es... ya el hecho de que el tipo se haya dado cuenta es castigo suficiente, creo yo. Claro. Va a vivir con ese peso toda su vida. De hecho, eso quiere decir sin justificar lo que hizo. Ujú. Pero para mí ya es un castigo muy, Absolutamente. muy fuerte Sí. el darte cuenta. Aparte, en el tema del contexto social, es muy impresionante ver durante la película cómo realmente para él llegar a la cárcel finalmente en un momento como que llega a ser hasta bueno porque se siente protegido dentro de una, claro, de una dentro de- sociedad, o sea, claro. conoce
relaciones que nunca había podido tener fuera, o sea, en su vida. Es súper paradójico. Exacto. Solo en esa instancia, en la instancia de haberse privado de libertad, encuentra la sociedad como que lo termina cogiendo. Exacto. Entre comillas. Y claro, como que es una película que te abre hacia esa reflexión. Y una película muy, muy valorada porque mucha gente he leído que la considera quizás de los primeros materiales audiovisuales como de cine, arte documental. Porque también es una película muy bien pensada en muchos detalles. También la narración es muy fuerte y uno se siente, o sea, yo la primera vez que la vi, como que iba sintiendo a través de la narración, a través de la imagen, a través de la voz, va sintiéndote el desarrollo del personaje, como decías tú, como entre comillas, esta redención. Y uno va entendiendo por qué van sucediendo las cosas. Aparte, la película tiene racontos, tiene flashbacks durante bastantes momentos. Entonces, es una película que es recomendable para la gente que la vea. Aparte, toca muy bien este tema de lo que decías tú. Todo acontecimiento de la persona tiene una historia que lo lleva a ser como está. Claro. Y en eso hay que poner la reflexión. Y claro, en términos cinematográficos, es una película impecable. Y de hecho yo creo que una de las películas chilenas con un toque más expresivo de las que yo he visto. La cámara, cómo está hecha la cámara, cómo está hecha la edición de la película, es muy expresiva. Sobre todo en la parte final, cuando están a punto de fusilarlo y hay una especie de collage visual que es muy, muy interesante. Creo que hay un nivel de experimentación en esa película que es una lástima que se haya perdido más adelante, pero que es muy recomendable de ver por eso mismo. ¿De qué año es Hombre de las Estadísticas, Hernán? Es antigua, sí, es del 1974. Sí. Mira, es muy Antiquísima, antigua y muy aún antigua. así o sea, y es una de las películas muy bien cuidada y Ha es una envejecido joya. muy bien. Yo la he visto como hace un par de años atrás y no ha perdido nada de su encanto. ¿La tendrás? Yo personalmente la he tratado de conseguir. Se puede ver gratis en línea en la página de la Cineteca. Perfecto. Usando el dato. Y bueno, ahí puedo hacer alguna. Recurriré a mis contactos. Después hablamos. Fuera de micrófono. Después te paso Con el micrófono no. La segunda película. Siguiente película. Sí, Largo Viaje. Largo viaje. Una hermosa película que también retrata. De 1967. 67. Del señor Patricio Caulen. Que retrata. Es una película bastante particular y también es una película que es rara dentro de la filmografía chilena. Porque, primero, se basa en un retrato súper crudo de las diferencias en las clases sociales. Muestra una población muy pobre, muy muy pobre, con media agua y estas poblaciones que se generaron cuando hubo como mucha gente del campo que se fue a la ciudad o a Santiago a trabajar o a buscar trabajo y que vivían como en una pobreza muy muy cruda. Y la gente que en ese entonces vivía en el centro, que era como la parte cuica. Ahora la parte cuica está mucho más arriba. Pero mostraban o muestra la película esas diferencias de clases sociales y es la historia de un niñito que tiene una familia de origen campesino que está en la ciudad y que a la familia se le muere la guagüita, ¿sí? Y hacen esta ceremonia este ritual del angelito. Sí. Que es una escena bien crudo, sí. Sí, una escena muy muy cuática. Y el papá al otro día como que pone al niñito en un cajón hecho por él, lo clava y se lo lleva al cementerio. Sin embargo, se olvida de las alitas del angelito, porque estos guaguitas en la ceremonia lo visten como un angelito y le ponen unas alitas como de papel de volantín. Claro. Y el niñito, viendo que se le quedaban las alitas, en su lógica de niño dice, ¿cómo va a ir al cielo entonces? Y hace un recorrido por la ciudad buscando o yendo a encontrarse con su hermanito para como ir a dejarle la alita. Y el resto de la película es eso, el viaje del niñito por Santiago, en distintos lugares para ir a devolverle la alita, y conoce a distintos personajes que eran como parte de la fauna del Santiago de ese entonces y que
no ha cambiado tanto tampoco. ¿Ah? Uno puede verse... Ha cambiado de lugar nomás, pero... Claro. Sí, pero al final como que es muy, muy parecido a lo que es hoy en día, o similar. Formalmente la película también tiene una dirección impecable, tiene una fotografía muy buena, muy muy buena, yo la destaco, y una iluminación también muy buena, y un manejo del ritmo que también está como impecable. Es como, no tengo nada que decir en contra de esta película, está muy muy bien hecha. Y la historia también se lleva, está como a buen ritmo, como que uno la va siguiendo muy bien, y como que es la particular gracia de la película. Te muestra toda esta fauna de la gente de la ciudad en ese entonces. Incluso uno podría hacer hoy en día el recorrido del niñito que hace de Santiago, que es como desde Centeno, donde está con el Parque Bustamante, hasta Avenida La Paz, al Cementerio General. Es impresionante algo que hablábamos justo antes, fuera de cámara, que era como las películas o el material audiovisual como reflejaba la cultura, que Sí. estas películas son tan apegadas a la cultura o reflejan tanto, que como decías tú, envejecen y siguen siendo reflejo también de lo que vivimos hoy en día, sobre todo Claro. en estas últimas semanas. Entonces, son películas que vale la pena ver también, no solo en este contexto, sino que en general para entender la cultura o lo que viene siendo la historia de Chile. Y pasa algo también que creo que lo conversamos en algún minuto, que es cuando aquí en Chile o en el contexto latinoamericano se trata de hacer cine de género, y que a veces no resulta mucho. Se claro. trata de hacer cine de terror o cine de ciencia ficción, y que, claro, como que el cine de género es algo que tiene sus raíces muy en Norteamérica y en la industria hollywoodense, pero en el contexto latinoamericano como que la cultura está tan alejada de eso que es como difícil, es como que es casi como forzado. Al final, como que, y esta es una opinión personal, siento que tenemos tantas historias locales que son tan interesantes y que tienen tanto potencial para el cine, que yo creo que hacer cine de género es un despropósito. Onda, en la mitología ya del sur de Chile tenía un montón de cosas para hacer, y que también algo de eso vamos a hablar. Pero claro, como que al final no hay que sobrejuzgar el que se hable siempre de la dictadura o que se hable siempre de alguna temática, porque es parte de la idiosincrasia y es parte de la cultura, pero también es un moverse hacia temas más locales. Yo creo que es el gran fuerte del cine chileno y del cine latinoamericano en general. Y como decía el Mati, que varias veces lo ha dicho, saludos Mati, que no lo habíamos saludado. Hola, Mati. ¿Verdad? Hola. Que el cine chileno tiene muchas más, año por año salen muchas películas chilenas que muy poca gente conoce, Sí. y que a veces ni siquiera tienen, ni siquiera la... no es como la publicidad, porque no va a tener, No, pero pues, ni siquiera tiene el boca a boca de la cantidad Claro. de películas chilenas. Hay un prejuicio igual, y es por también que hay muchos directores que intentan hollywoodizar, acabo de inventar una palabra, el cine chileno, y creo que Y seamos realistas, Badilla es culpa de esto también. Sí, Culpable. absolutamente. gran culpable. Alguien en los Absolutamente. comentarios me decía que las películas de Bahía son de crítica social porque muestran el mal... La otra parte. Claro, el mal cine que puede llegar el sector más adinerado de... mira, la clase. algo de eso hay, sí. Pero no vamos a hablar de eso ahora. No. Sí, no corresponde. La siguiente es Machuca. Yo creo que todos aquí vieron Sí. Machuca. que fue bastante popular y bastante vista. Yo creo, no sé si es una de las más vistas chilenas, pero Es yo una de las creo- mejores evaluadas, sí. Sí, Claro, debe ser quizás fue una de las que hizo más ruido. Sí, Sí, yo creo que es más que nada por eso. sí. También una impecable dirección y Del señor Andrés Wood. Andrés Wood, claro, gracias. Y también, en términos formales, es una película correcta. No es una dirección tan pulida como Largo Viaje o El Chacal de Nahuel Toro, pero sí es una dirección bastante correcta y que funciona bastante bien. Y habla también de un periodo en particular de la historia de Chile. Y
y lo inteligente es que crea a través del guión un microclima, un pequeño universo en donde se muestra la situación del país. Y es la relación entre estos tres niños y cómo esas diferencias de clases sociales se hacen patentes en el quiebre social también del país. Sí, o sea, la película también es muy fuerte por eso mismo, porque reflejar Sí. esto en niños Sí, siempre po. tiene una manera de empatizar con la gente muy especial. Tiene Claro. diálogos que quedan marcados para la gente Esa que vivió. escena de los 10 años, cuando le dice dónde estaré en 10 años más, Sí, es, sí. No, bru- pero es es brutal. brutal. Es Y brutal. detalles como la ropa. Yo, Sí, po. volviendo a ver pedazos de la película como partes para recordar, detalles como la ropa son muy importantes. En ciertas escenas también son hasta clave y refleja mucho la diferencia de clases sociales que había en ese momento. Y es como la historia, o sea, es como el ejemplo, entre comillas, no cliché en el mal sentido, pero es cómo poner a un niño de una clase social en una realidad totalmente diferente y viceversa, que eso Claro, nos po. muestra la película a través de esta amistad de dos niños de mundos diametralmente diferentes. Sí, además que el reflejarlo a través de como una relación tan simple, o sea, cuando uno es niño no está consciente de las clases sociales y que te llegue de golpe eso es súper fuerte. Además, como que es una situación que uno también se puede identificar como de forma muy fácil. ¿Quién no tuvo un amigo en el colegio que era de una población o viceversa, que era de una situación como más acomodada? Ujú. ¿Cachai? Pero que aún así, como que en la amistad y en la sociabilización como de niños, Eso da lo mismo. da po. lo mismo. Que es como el poder de la amistad, igual si para un niño Sí. no importa O sea, otra al final cosa. son los adultos lo que te que dicen. te Oye, no te estigmatiza, juntís con el ese-". adulto te Claro. estigmatiza. Y, y bueno, y cuando uno crece uno se empieza a dar cuenta de esa diferencia. Claro, Que ya eso es lo otro. Que Ese- cuando va- te empezáis a dar cuenta de que existe una diferencia, como que ahí empiezan los problemas. es verdad, esos detalles de ya más grandes se empieza a notar. Incluso en mi caso, yo pienso, recordando esta película, decía, claro, a lo largo de donde tuve mi vida, cuando uno va creciendo se va dando cuenta como los caminos van diferentes, o recordando cuando era más chico decía, oye, él vivía una situación Eso. completamente diferente a la mía, o yo, claro. Y ver esta película te refleja eso. Y yo creo que, claro, el tema que está ambientada pues, en la época de la dictadura, que son niños, Sí. que embarcados en la diferencia de clases sociales, hizo parte de por qué esta película fue tan vista o tan llamativa entre el cine chileno, que internacionalmente una vez habla de películas de Chile y una de las que más suenan es Machuca. Claro. Sobre todo porque también, claro, usa un lenguaje que es totalmente localizado acá, entonces la gente cuando la ve es entenderla o ver la cultura chilena desde el lenguaje, desde el tiempo, desde el contexto. ¿Cachai? Igual de alguna manera da rabia un poco porque es como si cuando uno es niño dice, o sea, por ejemplo, en relación al discurso que le da así como ¿dónde Claro. va a estar tu amigo? De repente uno dice, no va a ser así. Y cuando creces y te das cuenta que es así, te da rabia. Es Sí. como porque prometiste que eso no iba a pasar, que esta amistad no se iba a terminar. Y es como, puta, tenían razón, ¿cachai? Sí, como la impotencia igual. Es que es algo que ya uno no controla. Sí, po. Claro. ¿Cachai? Que las diferencias de clases sociales es una cuestión tan fuerte y tan arraigada que es casi inevitable. Sobre todo acá en Chile. Sí, po. No, pero es que aquí... Sí, aquí no. La En siguiente, fin. la siguiente es una serie Gran serie. y es una de las mejores series que han dado en la televisión chilena que se llama El Reemplazante. Y eso es difícil de decir. Y eso es Sí, difícil El de decir. Reemplazante. Al nivel como de las teleseries actuales, ver una serie con esa calidad es como redondita, es un paquete completo. Está muy bien dirigida, tiene una muy buena fotografía, una muy buena manejo de cámara, buenos planos, está una dirección de arte muy muy bien hecha, unas actuaciones muy buenas, Sí. que también eso se agradece mucho, sobre todo en la televisión, y un guión que perfecto. Yo la primera temporada la vi completa y me pareció que está muy bien realizado. El que terminara con esta idea de generar una cooperativa entre los apoderados y los profesores para generar una alternativa a la educación, un palo gigante. Directo. Al sistema. Absolutamente. Y que también
A pesar de que, sí, lo dieron en la televisión abierta, pero lo dieron como a las 11 de la noche. Claro, Sí. era complicado ver. Pero ya que lo hayan dado en la televisión abierta, ya, bueno, por lo menos. Creo que era hasta en Netflix, ¿o no? Sí, están- ¿De están qué en- año es el reemplazante? ¿2011? El primer episodio se emitió el 1 de octubre del 2012 y el último en enero del 2014. Fueron 2 temporadas. Sí. Y también, fuera de un poco del... Hace rato. Sí, hace rato. Pareciera que fuera más. pero es súper, sí, está súper contingente. sí. Y es una serie muy recordada. Sí. Gran Y trabajo por- de Nicolás Acuña y Cristian Jiménez, los directores. Y además que no recurrieron al, entre comillas, Star System criollo, en donde Verdad. no hay ningún actor de teleserie. Benjamín Vicuña. Claro. No está Benjamín Vicuña. Claro. Ni Gonzalo Valenzuela. Ni Francisco Reyes. Claro. Ahí vemos un poco al elenco que... Que también hicieron noticia hace poco, que también se juntaron. Sí, se juntaron sí. para marchar. De Sí. hecho, tenía la noticia ahí porque me acordaba de haberla visto. También sorprende no ver a Augusto Schuster haciendo despegar en esa serie. O Dubó, que para mí Dubó es un gran Luis actor. Dubó, claro, sí. Que de hecho él es el del diálogo. Sí, pues, el papá de- sí, El papá de... Mm. Qué gran actor. Termínenla. De De Machuca. De Machuca. Pero por eso, terminen la Termina frase. la idea. Ah, perdón. Perdón. Nos disculpamos al público. Nos Conversación referíamos- privada. Sí, no, conversación No, entre- no se nos metan, referíamos no al se metan, papá no se de Machuca. Oye, los actores y actrices del reemplazante eran de un grupo de actores de la PAC, si no me equivoco, de Pedro y Cerda. Ahí hicieron un grupito como de taller de teatro y de eso salieron casi todos los que después salen actuando en la serie. No Buena. sé, de primera fuente. Buen Buen dato, dato. buen dato, Muy Mati. buen dato. Gran dato. Así que recomendado, vean el reemplazante porque, sobre todo ahora. Sí. Sobre todo ahora. Y aprovechen que está en Netflix. Sí, po. Sí. Aprovechen. El segundo es un documental, uno de los grandes documentales chilenos, reconocido no solo aquí en Chile, sino que internacionalmente. Y un paréntesis, al hablar de documental, mucha gente piensa que los documentales son una mirada objetiva de la realidad, y no es así. No sé si. El documental también es una ficción, y eso hay que tenerlo súper claro. El documental también es la mirada de un director o de un grupo de personas sobre un hecho. La particularidad que tiene la batalla de Chile y por qué es mundialmente reconocido es porque, no sé si es el único, pero si no es el único, debe ser uno de los muy pocos documentales que se grabaron en el lugar de los hechos y en el momento en que se estaban realizando los hechos. Por lo general, los documentales están hechos, sobre todo los documentales históricos, a eso me refiero, están hechos mucho después de que los hechos se dieron. Entonces es una recopilación de material grabado en la época, pero que no contaba con la mirada documental. La batalla de Chile se grabó en el momento en que estaban ocurriendo los hechos. Partió como la idea de grabarlo como todo el ambiente del gobierno de la Unidad Popular. Y los tipos al grabar esto se encontraron de repente con que estaba el ambiente de un pre-golpe de Estado, de que iba a ocurrir un golpe de Estado. Pero ellos sin saberlo, como que se encontraron con esto de repente y tenían todo este material. Entonces es muy bueno verlo porque ves el ambiente en lo que era la Unidad Popular y los últimos días de la Unidad Popular, lo que pasó en el golpe de Estado y días después del golpe de Estado. De hecho, es tanta la recopilación de información que se divide en 3 partes. tres partes, Porque Patricio sí. Guzmán, el director, tuvo que dividirlo en 3, que fue como la etapa cuando estalla, cuando durante y Claro, después. y después. Entonces, es como el mejor retrato para entender lo que pasó en ese momento. Como digo, tuvieron la fortuna de poder grabar precisamente cuando estaban ocurriendo los hechos. Y por eso este documental es casi un hito en el cine documental. Creo que es el único que de ese tipo. No creo que haya algún documental histórico que se haya filmado en el momento lugar, sí. y en el lugar en que ocurrieron los hechos. De hecho, la primera parte, no sé si será... No, ya, muy... Alerta de spoiler. Oye, yo he Alerta contado, de yo he spoiler. contado Sí, finales, está ahí así que contado tú fin- puedes contar una De hecho, primera. la Alerta parte... spoiler. Spoiler de un hecho ¿Un histórico. hecho histórico? ¿Un hecho histórico? ¿Se cuenta con ¿Se cuenta? Spoiler, No, porque de así, hecho... Oye, por guardiar la moneda. Pues, bueno, Spoiler. spoiler.
No, la primera parte termina con la toma de un camarógrafo argentino que murió. Sí, po. Están enfocando al militar que le dispara con una pistola Ah, y ahí termina, ¿cachai? era un carabinero, ¿no? No sé si no me parece que era un militar. Pero es como parte de lo más Le icónico disparan. De hecho, sí. dicen porque paradójicamente el camarógrafo argentino, no recuerdo el nombre, esta es la última toma que hizo. Realizó. Sí, po. Filmó su propia muerte, dice Claro. el narrador. Eso es súper, súper fuerte. Fue muy fuerte. Hablábamos justo en el camino con el Hernán con respecto a la batalla de Chile y Hernán le sorprendía que muchas de las cosas que se muestran que van pasando son cosas que Está pasando ahora. que pasaron hace... Sí. De hecho, durante la recopilan semana pasada. cuando la derecha quería acusar constitucionalmente a Salvador Allende. Ah, claro. Po. ¿Cachai? Y ahora dicen, ¡ay, no, es inconstitucional acusar a Piñera! Las estrategias de Claro. cómo manejar a la gente. Que una tras otra no le resultó, ¿cachai? Y el último recurso que tuvieron fue hacer De hecho, el golpe de Estado. han ocupado estrategias Sí. que se ocuparon en, Sí. en el 73. El problema es que ahora hay internet. Claro. Claro. Esa es la gran diferencia. Ahora, sin ir más lejos con lo que comentabas de la escena donde graba su propia muerte, de hecho pasó algo parecido. El periodista argentino no murió, pero estaban enfocando a unos carabineros y el carabinero levanta la escopeta y le dispara y le llega un perdigón. Él estaba grabando, así. Y él mismo dice en vivo, así como yo estaba grabando, no estaba haciendo nada. Y el carabinero, por no decir Paco y otras cosas, va, levanta y le nomás. dispara Paco. y le pega en el hombro. O sea, Ahí le llega una lacrimógena y suena como batazo. O sea, Sí, se le ve sí. como... Eso debe ser Terrible. buen pencazo. Bueno, sí. Pero bueno. Otra cosa interesante en la batalla de Chile, en la primera parte, cuando están como grabando todo el ambiente de la unidad popular y lo que significaba el gobierno de Allende, hay una parte que ocurre con la celebración del 21 de mayo y que están grabando en la Plaza Sotomayor y hay una escena que el tino del camarógrafo fue pero preciso, en donde justo están filmando un grupo de marinos que están reunidos en la Plaza Sotomayor y tú les ves las caras, y esto ocurrió meses antes del golpe de Estado, y tú les ves las caras y en sus caras se ve algo sospechoso. Mm. Sí, Se ve que está como así... Y esa toma es, Sí. pero, wow, así un acierto del camarógrafo, así, pero excelente. Sin saber, Claro, sin sin saber saber. lo que iba a ocurrir. De verdad que impresionante el documental. Ver esas escenas sabiendo todo lo que ocurrió Sí, es te impresionante. hace verlo de, Sí. de una manera diferente. Es como, Ujú. claro, ver una película que ya viste. Claro. Y ahora saber y entender todo lo que Claro. estaba sucediendo realmente. La batalla de Chile pueden verla completa en ondamedia.cl. En YouTube también está. ¿También Sí, está en también YouTube? está en YouTube. Ya, genial. También es hay que ver. Imperdible. Un para esta- imperdible, sí. Sobre todo si gente más joven quiere entender un poco el pasado para entender también lo que está pasando hoy en día. Hay que verlo. Hay que ver. Sí. La siguiente también una serie, y también una de las buenas series, menos conocida que El Reemplazante, pero una de las buenas Sí, menos series conocida. que han dado en la televisión abierta, que se llama Ramona, De Andrés Wood. de Andrés Wood. Sí. El mismo director de de Machuca. Machuca. sí. Machuca. Creo que la última película que sacó fue la de las niñas arañas, parece. Sí. incluso. Al Sí. parecer. ¿En serio? Mm. Sí. Ya, voy a revisar Sí, mientras, vamos a revisar. mientras continuamos. Si la Con chunto, weón, sí, como, pero... Ramona, al igual que El Reemplazante, es también redondita, muy buenas actuaciones. Si bien tiene uno que otro estrellita de la televisión por ahí dando vueltas, pero no el principal. Y también una dirección impecable, muy buena fotografía, una factura muy buena. Yo diría que no tiene nada que envidiarle a series de HBO o de Netflix. Y además una historia y un guión también muy bien armado, en donde te hace como que la construcción de personajes está tan bien hecha, y a eso se agradece tanto. Uno ve las producciones nacionales de la televisión sobre todo y tú decís, pucha, qué lamentable. Y ver estas cosas como que te dice, todavía Hay Hay esperanza. Hay esperanza. hay esperanza que hagan cosas buenas. Ramona trata de dos mujeres o dos niñas que del campo se van a vivir a la ciudad y quedan a la deriva un poco, y su única alternativa es irse a una toma a levantar una media agua. Y el retrato de la gente, los pobladores de las media agua y de las tomas es tan crudo y está tan bien hecho sin caer en el oh, pobrecito, la gente pobre, o tampoco caer como en el morbo, pero así está muy preciso el retrato que hacen de eso.
Y ahí podemos ver imágenes de la De serie. los protagonistas. Sí, las protagonistas. Y está también muy bien ambientada en los años 60. Entonces, tú decís, pucha, como de nuevo, ¿de dónde viene la pobreza? ¿Cachai? ¿Dónde vienen las desigualdades? Porque también muestra las clases sociales en la época, que pasa lo mismo hoy en día, ¿cachai? Como que la gente de población, claro, ya no viven en Mediaguas, pero viven en casas que son bastante paupérrimas con respecto a la gente que vive en Las Condes, Providencia o en Lo Barnechea, ¿cachai? Entonces, nuevamente, si bien se repite el tópico, pero desde una perspectiva que hace que el tema no siga siendo manoseado, sino que tenga una mirada de nuevo más fresca. Mira, Diego, la última película es Araña del 2019. Ah, no Las Niñas Araña, que otra Ah, película. Sí, es muy Pero- diferente. pero Y no- Spider-Man tampoco. Por eso- No, no. Araña. Pero no era algo con los arácnidos, por lo menos chutar al director. Oye, antes de continuar, Sí. como siempre ya tenemos un auspiciador que nos mantiene con vida un mes más. Ya se viene haciendo costumbre Sobre que nos todo con mantiene. este calor. Exacto. Sí, sí. Y ahora con Mr. Big tenemos también un nuevo sabor, porque Ginger Ale es el nuevo sabor que tiene Mr. Big. Todo el sabor de ginger y con toda la energía de Mr. Big. Podemos decir que bastante me gustó mucho, ¿no? Recomendable Sí. totalmente la Mr. Big de Ginger Ale. Y antes de continuar también teníamos... ¿No lo has probado, Diego? No, Es tu momento, es tu momento. Hazlo. 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 Aprovechando que estoy... Hay un par de comentarios que nos llegaron con respecto al programa de hoy. Ujú. Y Facu94Edo en Instagram decía: el club es bastante interesante, pero no sé si cuenta como crítica. Sí, hay algo de eso, pero de hecho es una muy buena película. Vale como ponerla por lo menos dentro de que es una muy buena película chilena. También tenemos a Alzai.h que se equivoca un poco en el contexto que dice de Truman Show. No, lo que pasa es que hay un... No, creo que no es chilena esa. Jim Carrey, chileno. Mira, yo- Zabaleta creo que Una Yo versión chilena no sería mal. Yo lo voy a defender un poco, porque estaba circulando por redes sociales una pseudo analogía de lo que era la vida de Truman Show, que estuvo como 30 años En un oasis. en un oasis, Ah, ya. donde fue engañado, subieron una mentira, y cuando él trató de llegar a la verdad, como que le Casi- tiraron casi una lo matan, de casi hecho. lo matan, le tiran una tormenta encima, pero lo logra. Entonces Mira. dicen que es como una analogía de que Chile está en el mismo proceso, y que luego de una tormenta vamos a llegar a... En este momento estamos como en el bote. Sí, Estamos estamos, en el está bote. empezando Estamos- la... estamos- Algo vendiste bien. An Average Weón en Instagram te dice: los 80 re buena, además que llega a ponerle la piel de la gallina en muchas escenas. Sí. Recordado el discurso del El- padre, en Del la padre mesa. en la mesa. Sí. Si viene una serie comercial igual, o sea, fue muy larga la serie, Sí. y yo creo que marcó puntos y con personajes también que eran como muy icónicos como Icónico. para contar, que por eso también es una de las series también muy muy recordada. Claro, ahora creo que esa serie se afirma más en algo nostálgico, más que en Sí. una crítica social. Tiene capítulos y tiene partes que son como puntuales, pero sí, podemos incluirla también como un paréntesis. Es como un Stranger Things, así. Porque empieza siendo así como con recuerdos, Es que muy, el penal de apela mucho, Caselli. sí, apela mucho a la nostalgia. de la Y en un serie. momento, claro, llega al contexto histórico y ahí como que se pone más... Un Es que- poquito, claro. Es Un que poquito. básicamente es imposible no hacerlo. Sí, si pues. estás haciendo una serie de los Voy a hacer 80. la vista gorda. Claro, sería demasiado chaleco amarillo. Quiero seguir ahora con Sí, sí. otro documental y que también lo recomiendo mucho. Lamentablemente no sé dónde se puede ver, como en línea. Yo tuve la oportunidad de verlo en la cineteca de ahí por debajo donde está Piñera. Que se llama Ah. Calafate, Zoológicos Humanos. Y que retrata obviamente del secuestro de indígenas Selknam, Esa atrocidad que cometieron en esos tiempos. avalado por el Estado chileno. Sí. No olvidar. No olvidar eso. No me sorprende. Del secuestro de indígenas mapuches, patagónicos y Selknam para los zoológicos humanos en Europa. Y particularmente el caso de los Selknam. Y el documental lo que hace es como
hacer una revisión histórica de lo que fue eso y engancharlo en la actualidad desde donde se hizo el documental. Es de 2010. De las dos sobrevivientes de los Selknam, que eran dos señoras ya un poco como de edad, que hasta el momento no sabían qué había pasado con estos antecesores de ellas. Claro. Y dos investigadores hacen como todo el trabajo investigativo y descubren que los restos de estos Selknam se encuentran en una universidad en Alemania. Allá terminaron sus restos. Y el documental, una de las cosas buenas que tiene, que no solamente es el retrato de este hecho, sino que hay una crítica al Estado bastante fuerte, porque en el documental primero los investigadores dan cuenta de los mails y las conversaciones que han tenido con representantes de la CONADI, del Estado, para financiar como repatriación de los restos Selknam. El Estado básicamente les dice, mira, tenemos cosas más importantes en que poner la plata. Básicamente eso. Entonces los tipos como que tratan de, por las de ellos, como contactarse con la universidad en Alemania. Por suerte, una de las personas que trabaja en esa trabajaba en esa universidad era una mexicana. Entonces que la hacía como de traductora y conexión con el rector de esa universidad y todo. Y en una de estas conversaciones uno de los investigadores le dice, mira, tratamos de que el gobierno como que nos apoyara en esto y como que nos dijo que no. Y la tipa les dice, mira, no se preocupen, yo voy a hablar con el rector y voy a hacer las gestiones. Ella hace las gestiones y hacen como una especie de reunión en la universidad en Alemania y deciden entregar los restos a los familiares Selknam que estaban acá en Chile. Y les pagan los pasajes. Mira, imagínate. Porque el gobierno ni siquiera se puso con eso. Sí, les dijo un no, así, no tenemos les cerró la puerta en la cara. En la cara, básicamente. Y estas señoras viajan a Alemania en unas escenas muy impactantes porque es encontrarse con los restos de sus ancestros que fueron secuestrados y que estaban en Europa. ¿Cachai? Y mientras pasa todo esto te van contando todo lo que ellos pasaron en este secuestro, el viaje en barco, donde murieron varios de ellos, después como lo que le hicieron pasar mientras estaban en Europa, que fue básicamente exhibirlos como animales. Fueron tratados como animales desde que se los llevaron y de acá. Más encima tenían que hacer un show, ¿cachai? Porque era como una especie de circo, en el que terminaron finalmente, y en el que murieron por... inanición probablemente, ¿no? No, enfermedades venéreas. Porque las mujeres de este grupo fueron violadas, ¿cachai? Y los hombres como que también adoptaron como virus que estaban ahí, ¿cachai? Entonces fue como una vida o un final de sus vidas súper triste para ellos. Alejados de sus tierras y todo. Entonces todo eso como que se junta en esta narración de este documental. Ellas viajan a Alemania, hacen toda una ceremonia donde ponen los restos en unas cestas hechas por ellas que eran parte de la ceremonia funeraria de los Selknam. Y regresan en el avión y lo más indignante de todo, y esto quiero como decirlo acá, y que pasa en el documental, es que cuando ellos regresan a Chile hay una comitiva del gobierno esperándolos, encabezada por la señora Michelle Bachelet. ¿Cachai? Que los reciben con bombo y platillos como si ellos hubiesen hecho algo para hacer esa repatriación. Y de forma muy patuda, como que les ponen como un avión del ejército para ir a dejar los restos a la tierra Patagonia donde pertenecían. ¿Cachai? Y tú veis eso y veis como todo y tú decís, wow. Es como cuando no financian deportistas y después ganan medalla de oro y se suben al carro de la victoria, tal cual. Y lo más impactante, y para mí una cosa que me dio más rabia al ver este documental, es que ellos llegan como al aeropuerto, los recibe toda esta comitiva del gobierno y están los restos en estas cestas y les ponen como la bandera chilena y ponen el himno nacional. Entonces, sí, wow. Completamente fuera de... ¿Quieres hacer algún descargo? Yo dejaría vieja concha. Pero... No, que realmente es indignante. Es indignante, uno, porque
es netamente la imposición de la bandera chilena a Algo que no tiene nada que ver con a una población indígena que Chile nunca le ha que lo tiene ha su acogido bandera, y que tiene su identidad propia, ¿cachai? Entonces también es como entender por qué se está dando el conflicto mapuche, También. por qué se está dando un montón de cosas, ¿cachai? O sea, desde que incluso antes de que el Estado fuera Estado ya se están matando indígenas aquí en este país. Entonces, Esa parte sale en el documental, ¿cierto? Cuando Sí. lo reciben, ya. sí, no, lo voy a ver. súper patente. Gran trabajo de Hans, no sé cómo se pronuncia el apellido, Hans Milky. Ya. Hans Milky Bremer. Sí, uno de los... Y hay Creo un que libro sí. también que se llama Zoológico Humano de los mismos investigadores que también es muy, muy bueno. Para entender como un poco más a fondo el contexto. Pero... Pero por el libro, probablemente sea más fácil adquirir el libro. Sí, pero bueno, hay que averiguar dónde Sí, claro. uno puede verlo el documental, pero también hay que verlo porque sobre todo también para entender como la problemática indígena aquí en Chile. Es fuerte entender que el país ha sido como fundado en bases de pura matanza de gente que vivía aquí antes, po. Claro. De hecho, da para la discusión también y como para análisis lo simbólico, que es que, por ejemplo, la figura de Pedro de La Valdivia estatua, sí. se está quemando en todo Chile. Sí. En, Después, en ¿por qué Villarrica, preguntan? en Temuco, Sí. aquí en Santiago yo no sé por qué no ha pasado, pero imagino O que sea, es porque es no, gigante la estatua de Pedro Valdivia de Plaza de Armas. En Plaza Plaza de de Armas. Armas. No pasó porque no alcanzaron. Claro. Porque las fuerzas especiales llegó así como para, entre comillas, resguardar la estatua, que es una tontera también. Pero Claro. pero le tenían como una soga al cuello para... Pero- Sí, notable, no la intervención sabía, ha pero- sido pero- notable. pero se Pero dan es cuenta- bueno igual. Ojalá que lo hagan. Sí. ¿Se dan cuenta? Yo mato la libertad de decir esto, pero ¿se dan cuenta que son bien hueones los carabineros para ir a defender una estatua en vez de defender a su pueblo? ¿Cachai? Son hueones. po. Es que son figuras que para ellos significan algo igual, porque para el pueblo no debería por qué significar No, algo. claro, po. Por ejemplo, la estatua del mismo general Baquedano, que él le dicen que él se atribuye la pacificación, entre comillas, de la Araucanía, haciendo que pacificación Que nunca- es ir a matar, Ir a netamente matar, tal. sí, po. Y está Tal ahí cual. en las imágenes que tenemos atrás, es el caballo que está al medio, el general que mató y mató y mató Sí, po. cuanto Deberían quiso quitarlo el, igual. en el sur. Creo que podrían lograr bajar la estatua de Baqueano. A que cambie el nombre a dignidad. Claro. La dignidad. La otra que tenías anotada, Pancho, en Ujú. la lista. Mala Junta. No. Mala Junta. Y hay que hablar de Mala Junta porque es más reciente. Si... Mala Junta es Di- del 2017, 2016, de 16. Claudia Guayquimilla, Claudia la Marquimilla. directora. Un muy buen trabajo de dirección, debo decir. Un muy buen trabajo de dirección. Me gusta sobre todo cómo empieza la película, el ritmo que tiene, las tomas, cómo hace la cinematografía, cómo hace la narración visual. Es muy, muy interesante. Muy buenas actuaciones también. También un guión bastante... por ahí que tiene como sus puntos bajos, sobre todo en el final. Como que siento que faltó un poco más de trabajo en el guión. Pero es interesante en el sentido de que también habla del conflicto mapuche y cómo un niño que viene del Sename y está aquí en Santiago se va a vivir al sur y empieza como a verse enfrentado a todo esto del conflicto mapuche y a una amistad que lo pone en jaque en tomar una posición con respecto a eso. Y que es un poco también, y que siento que es lo inteligente de la película, que es un poco la posición en la que se pone uno también. En donde tal vez uno no está tan cercano como a la causa mapuche, pero uno al enfrentarse y al saber qué es lo que está pasando, te obliga a tomar una posición. ¿Cachai? Sí. Por ejemplo, lo que pasó con Catrillanca, que se cumplió un año del asesinato. Claro, ¿Cachai? Que- ayer se cumplió un año del asesinato de Catrillanca, entonces que ahí mismo estábamos ahí en la manifestación. Y claro, como que, ¿qué posición vaya a hacer? Como que vaya a apoyar a la reivindicación de los pueblos originarios o vaya a estar dando el discurso de que los mapuches son terroristas o qué sé yo. ¿Sí? Pero- Entonces, ¿Se dieron cuenta que desde que hubo este estallido social como que no se ha quemado nada en la Araucanía? No ha habido ningún atentado. Han pasado varias cosas que Sí. ha vuelto, Sospechosa, ha por vuelto a decirlo. correr el agua, no sé. Sí, Hay sí. muchas cosas que Claro. dan para pensar. Oye,
son muchas las, ¿cómo se dice? Las producciones chilenas que pueden considerarse de crítica social. Recibimos varias por redes sociales, pero estas fueron algunas que Claro. quisimos destacar como programa. Tenemos que ir dando un cierre, Sí. cuando en este momento también tenemos de fondo... Cuando empezamos el programa estaba vacía Plaza Dignidad, se llenó y en este momento la están vaciando una vez más a punta de guanacos y lacrimógenas, pero nosotros vamos a continuar haciendo esta labor de aportar a la contingencia desde nuestro lado. El lunes ya tendremos un tema Contingente. contingente también, y una vez más dar las gracias a Pancho No, gracias a usted. que quiere participar aquí con nosotros en Sí. los viernes de cine. Oye, ¿podría agregar una película más como Pero, para sí, mencionarla? Pero por favor. Pero por favor. Documental Matapaco. Oh, Muy buen sí, documental. muy buen documental. Hace que uno de verdad adore al perrito que se está convirtiendo en la figura pop. Más de como lo que ya mundial. uno lo adora. Así como- Sí, no, el documental es como para amarlo aún más. Sí. Sí. Así que Exigimos estatua del perrito Matapacos. está libre en YouTube, se busca como documental Matapaco y se puede ver. También 100 niños esperando un tren. Muy También. buen documental, también en YouTube. Y también un paréntesis, Casa Lobo, que también tiene algo de crítica social. Y Rey, que es también del mismo realizador. Mira, hay una película que un documental, la verdad que había visto y que ahora recordé, que se la había comentado hace un tiempo, Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, De Patricio Guzmán. Sí. que habla del desierto de Atacama, las viudas que buscan los huesos de Ah, sus seres sí, queridos. lo conversamos, en- ¿Verdad? De hecho, toda la es cierto. filmografía de Patricio Guzmán es Sí. muy atingente a ver Absolutamente. y tiene harto contenido con respecto a todo lo que se Esta en lucha. particular es muy fuerte aparte porque te refleja la gente que está viendo las estrellas en sus ¿cómo se llama? Telescopios de millones de pesos, y las viudas que buscan los huesos de sus seres queridos por años y años y años. Claro. Es un documental bastante pesado de ver como emocionalmente. Mm. El botón de nácar también tiene algo de eso. Sí. Cierto. Ah, ¿qué pasó? Hernán. Ah, ¿qué? Ay, que ya, es que estaba viendo las Sí, imágenes, sí. es difícil no... sí. ¿Sabes sí. que es difícil Sí. de digerir este capítulo? Igual Sí. debo decir que a ratos no me sentí cómodo con el contenido de los documentales. Mm. Pues, la mayoría no los conocía, debo ser sincero. Pero te hace sentir incómodo. Es que esa es la idea, pues. Claro. Removerte. Removerte de tu zona de confort. De tu y- privilegio, tu zona de privilegio. Ya, pero sí, pero- de ver solo anime, Diego. Abre los ojos. Así termina otro capítulo de Psycho Geek con la represión de la fuerza policial en Plaza Dignidad. Este fue un viernes de cine. Nos vemos el lunes con otro temita para conversar y discutir aquí en Psycho Geek. De 5 a 6. De 5 a 6 con nuevo horario. y que la lucha no termine. Que la lucha no termine. Gracias. Adiós. Adiós.